Parte 3. Platón. Capítulo 17. Vida de Platón. Platón, uno de los más grandes filósofos que ha habido en el mundo, nació en Atenas, o en Egina, muy probablemente el año 428 a 427 a.J.C., en el seno de una distinguida familia ateniense. Su padre se llamaba Aristón, y su madre Perictione era hermana de Cármides y sobrina de Critias, dos personajes que figuraron entre los oligarcas en 404 a 403. Es fama que originariamente se le llamó Aristócles y que solo después se le dio el nombre de Platón, aludiendo a sus robustas espaldas. 293, si bien la autenticidad de esta noticia, dada por Diógenes Laercio, es dudosa. Sus dos hermanos, Adimanto y Glaucón, aparecen en la República. Y tenía también una hermana llamada Potone. Muerto Aristón, Perictione se casó con Pirilampo, y el hijo de este segundo matrimonio, Antifón, medio hermano de Platón, aparece en el Parménides. Sin duda alguna, Platón se educó en casa de su padrastro, y aunque era de ascendencia aristocrática y su crianza se verificase en un ambiente aristocrático, se ha de tener presente que Pirilampo era amigo de Pericles, por lo que Platón debió de ser formado en las tradiciones del régimen de Pericles. Pericles murió en 429 a 428. Varios autores han señalado que la ulterior animosidad de Platón contra la democracia no es probable que se debiera únicamente a su educación, sino que en ello hubo de influirle Sócrates y, más todavía, el trato que éste recibió de la democracia. Por otra parte, tampoco es inverosímil que la desconfianza de Platón para con la democracia proviniese de una época muy anterior a la de la muerte de Sócrates. Durante la última fase de la Guerra del Peloponesio, y es probabilísimo que Platón combatiera en las Arginusas en 406, no pudo menos de advertir el hecho de que la democracia carecía de un caudillo verdaderamente responsable y capaz, y que sus dirigentes se veían obstaculizados a cada paso por la necesidad de complacer a la masa del pueblo. La decisión de Platón de abstenerse definitivamente de tomar parte en la política de Atenas data sin duda del inicuo proceso y de la condena de su maestro, pero la formulación de sus convicciones sobre que el navío del Estado necesita un piloto firme que lo guíe y que este piloto debe ser un hombre conocedor de la ruta que ha de seguirse y pronto a actuar conscientemente según tal conocimiento, es lo más probable que se fuera gestando ya en él durante los años del declinar del poderío ateniense. Según noticias que nos transmite Diógenes Laercio, Platón se dedicó al estudio de la pintura y escribió poemas, primeramente ditirámbicos y después líricos, y tragedias. 294. Hasta qué punto fuese esto cierto, nos es imposible decirlo, pero Platón vivió en la época del mayor florecimiento de la cultura ateniense y debió de recibir una educación refinada. Aristóteles nos dice que Platón se relacionó en su juventud con Crátilo, el filósofo heraclitiano. 295. De él habría aprendido Platón que el mundo de la percepción sensible es un mundo en movimiento, en perpetuo fluir, y que, por ende, no hay objeto alguno susceptible de conocimiento verdadero y cierto. Que el conocimiento cierto y verdadero es asequible en el plano de lo conceptual lo habría aprendido de Sócrates, con quien debió de trabar relaciones desde la primera juventud. Diógenes Laercio afirma, ciertamente, que Platón se hizo discípulo de Sócrates cuando tenía ya 20 años de edad. 296. Pero como Cármides, el tío de Platón, empezó a relacionarse con Sócrates en el año 431. 297, nuestro filósofo debió de conocer, al menos, a Sócrates antes de llegar a los 20 años. De todos modos, no tenemos razón alguna para suponer que Platón se hiciese discípulo de Sócrates en el sentido de que se dedicara de lleno y declaradamente a la filosofía, puesto que él mismo nos dice que en un principio trató de embarcarse en la carrera política, como era natural tratándose de un joven de su alcurnia.
298. Los parientes que tenía entre los oligarcas que gobernaban en 404 a 403 surgíanle para que se introdujera en la vida política bajo su protección, pero, cuando la oligarquía empezó a practicar una política de violencias y trató de complicar a Sócrates en sus crímenes, Platón se disgustó con sus parientes. Mas los demócratas no eran mejores, y ellos fueron quienes condenaron a muerte a Sócrates, por lo que Platón abandonó el propósito de dedicarse a seguir la carrera política. Platón asistió al proceso de Sócrates y fue uno de los amigos que urgieron a éste para que aumentara a 30 minas su proposición inicial de que se le multase en una mina, para lo cual se ofreció él, Platón, a salir garante. 299, en cambio, no estuvo presente a la muerte de su amigo, pues se lo impidió una enfermedad. 300. Muerto Sócrates, Platón se retiró a Mégere, donde fue acogido por el filósofo Euclides, pero según todas las probabilidades volvió enseguida a Atenas. Refieren sus biógrafos que viajó por Cirene, por Italia y por Egipto, pero no se sabe con certeza qué habría de verdad en tales historias. Por ejemplo, Platón mismo nada dice de una visita a Egipto. Quizás su conocimiento de las matemáticas egipcias y hasta de los juegos de los niños de aquel país sea indicio de que estuvo verdaderamente en él. Por otro lado, la historia del viaje podría haberse inventado como colofón de lo que Platón dijo acerca de los egipcios. Algunas de estas historias son, en parte, evidentemente legendarias, así, por ejemplo, las que le dan por compañero de viaje a Eurípides, aunque el poeta murió en 406. Esto nos hace más bien escépticos respecto a los relatos de sus viajes en general, pero, así y todo, no podemos decir con certeza que Platón no visitó Egipto, tal vez lo visitara. Si en verdad lo hizo, hubo de ser hacia el año 395 y regresaría a Atenas al comienzo de las guerras corintias. Ritter cree muy probable que Platón formara parte del ejército ateniense durante los primeros años de aquellas guerras, 395 y 394. Lo que sí es cierto es que Platón estuvo en Italia y en Sicilia cuando tenía ya 40 años, 301. Posiblemente querría visitar a algunos miembros de la escuela pitagórica y conversar con ellos, sea como fuere, trabó amistad con Arquitas, el docto pitagórico. Según Diógenes Laercio, Platón emprendió aquel viaje para conocer Sicilia y ver sus volcanes. Fue invitado Platón a vivir en la corte de Dionisio y, tirano de Siracusa, donde se hizo amigo de Dion, el cuñado del tirano. La tradición prosigue diciendo que la franqueza de Platón excitó la cólera de Dionisio, quien le entregó a la custodia de Polis, un embajador de los lacedemonios, para que éste le vendiese como esclavo. Polis vendió a Platón en Egina, a la sazón enemiga de Atenas, y nuestro filósofo estuvo a punto de perder hasta la vida. Pero, por fortuna, un hombre de Cirene, un tal Aníceris, lo rescató y lo envió libre a Atenas. 302. Resulta difícil apreciar la veracidad de esta historia, pues Platón nada dice al respecto en sus cartas. Si en realidad sucedió, Ritter la acepta como verdadera, debió de acontecer en el año 388 a J.C. De regreso a Atenas, parece que Platón fundó la Academia, 388 a 387, cerca del santuario dedicado al héroe Academo. A la Academia se la puede llamar con razón la primera universidad europea, pues los estudios que en ella se seguían no se limitaban a los filosóficos propiamente dichos, sino que abarcaban gran cantidad de ciencias auxiliares, tales como las matemáticas, la astronomía y las ciencias físicas. Los miembros de la escuela se reunían en el culto común a las musas. A la academia venían jóvenes no solo de Atenas, sino también de otras ciudades, y un homenaje al espíritu científico que en la academia reinaba, así como una prueba de que no fue simplemente una sociedad filosófica y mistérica, puede verse en el hecho de que el célebre matemático Eudoxo se pasó, con toda su escuela, a la academia, trasladándose desde Cícico.
Vale la pena también insistir en este espíritu científico de la academia, porque aunque es muy cierto que Platón trataba de formar políticos y gobernantes, su método no consistía simplemente en enseñar cosas que pudieran tener aplicación práctica e inmediata, por ejemplo la retórica, como lo hacía Isócrates en su escuela, sino en fomentar el amor desinteresado a la ciencia. El programa de los estudios culminaba en el de la filosofía, pero incluía como materias preliminares las matemáticas y la astronomía, y segaramente la armonía, todo lo cual evidencia un espíritu desinteresado y no meramente utilitario. Platón estaba convencido de que el mejor entrenamiento para la vida pública no consiste en las prácticas puramente sofísticas, sino más bien en la prosecución de la ciencia por sí misma. Las matemáticas, aparte por supuesto su importancia para la filosofía de las ideas platónicas, ofrecían un campo abierto al estudio desinteresado y habían alcanzado ya un alto nivel de desarrollo entre los griegos. En los estudios de la academia parece que se incluían también las investigaciones biológicas, por ejemplo las de botánica, hechas en relación con los problemas de las clasificaciones lógicas. El político así formado no será un oportunista a merced de las ocasiones, sino que actuará firmemente y sin miedos, de acuerdo con convicciones fundadas en verdades eternas e inmutables. Dicho de otro modo, Platón trataba de formar hombres de Estado y no demagogos. Además de dirigir los estudios de la academia, Platón daba él mismo lecciones y sus oyentes tomaban notas. Es importante advertir que aquellas lecciones no se publicaban, contrariamente a lo que sucedió con los diálogos, que eran obras escritas con miras al gran público. Si tenemos esto presente, algunas de las mayores diferencias que tendemos naturalmente a encontrar entre Platón y Aristóteles, quien ingresó en la academia en el año 367, desaparecen, por lo menos en parte. Lo que de Platón nos ha llegado son sus diálogos, no sus lecciones académicas, exactamente al revés de lo que ocurre con Aristóteles, pues las obras de este que poseemos representan sus cursos académicos, mientras que sus obras destinadas al público, o diálogos, no han llegado hasta nosotros, solamente se conservan escasos fragmentos. Por lo tanto, no podemos inferir conclusiones, mediante una comparación entre los diálogos platónicos y las lecciones aristotélicas y sin pruebas ulteriores, sobre si entre ambos filósofos se daba una fuerte oposición en el campo, por ejemplo, de las habilidades literarias o en el orden de las emociones estéticas o místicas. Dícese que Aristóteles solía contar que los asistentes a las conferencias de Platón sobre el bien se admiraban con frecuencia de no oír hablar más que de aritmética y de astronomía, del límite y del uno. En la carta séptima repudia Platón las exposiciones que algunos habían publicado de las conferencias en cuestión. En esa misma carta, dice, así, pues, ni hay ni podrá haber jamás ningún tratado mío, al menos sobre estas cosas, porque este tema no es comunicable mediante palabras como lo son las demás ciencias. En él solo se entra después de frecuentarlo mucho y de gastar toda una vida en meditarlo, solo entonces se enciende una luz en el alma, cual llama viva que, en adelante, se alimenta a sí misma. Y en la carta segunda, yo nunca he escrito ni una palabra sobre estas materias, por lo que ningún tratado hay, ni lo habrá nunca, escrito por Platón, el que hoy corre a su nombre pertenece a Sócrates, embellecido y rejuvenecido, 303. A la vista de estos pasajes sacan algunos la conclusión de que Platón no estimaba mucho los libros compuestos con fines educativos. Bien puede ser así, pero esto no debemos exagerarlo, ya que, después de todo, Platón publicó libros, y hemos de recordar también que los citados pasajes quizá no sean de Platón. Sin embargo, hay que conceder que la teoría de las ideas, en la forma precisa como se enseñaba en la academia, no fue comunicada por escrito al público. La fama de Platón como maestro y consejero de hombres de Estado debió de contribuir a hacerle emprender su segundo viaje a Siracusa, 369.
Aquel mismo año había muerto Dionisio y Dion invitó a Platón a ir a Siracusa para encargarse de la educación de Dionisio II, quien tenía ya entonces 30 años de edad. Platón aceptó y persuadió al tirano a que estudiara geometría. Pronto, no obstante, se hicieron sentir los recelos de Dionisio hacia Dion, y cuando éste partió de Siracusa, nuestro filósofo, tras algunas dificultades, consiguió volver a Atenas, desde donde continuó instruyendo a Dionisio por carta. No logró, sin embargo, que el tirano y su tío se reconciliaran, y Dion fijó su residencia en Atenas y frecuentó al filósofo. Mas, en 361, marchó Platón por tercera vez a Siracusa, respondiendo a los incesantes requerimientos de Dionisio, que deseaba proseguir sus estudios filosóficos. Al parecer, Platón esperaba establecer allí una constitución con vistas a confederar a las ciudades griegas contra la amenaza de Cartago. Pero la oposición se mostró muy fuerte. Por lo demás, Platón fue incapaz de conseguir el retorno de Dion, cuya fortuna fue confiscada por su sobrino. Como consecuencia, Platón ingresó a Atenas, 360, donde continuó sus actividades en la academia hasta morir, 348 a 347. 304. Dion había logrado hacerse, por fin, el amo de Siracusa, 357, pero fue asesinado poco después, 353, con gran pena para Platón, quien vio cómo se desvanecía con ello su sueño de un filósofo rey. Capítulo 18. Las obras de Platón. Su autenticidad. En general, puede decirse que poseemos todo el corpus de las obras de Platón. Como observa Taylor,